Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú, Jesús, que viniste para mostrarnos el camino de la verdad, de la fraternidad, de la humanidad, para encontrar la salvación. A que se realice en nosotros el sueño de oro de tu vida. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Amén. Mira, voy a hablar de la fraternidad del reino de Dios. Y olvidaros del tiempo y olvidaros también de lo que tengáis en la cabeza. Olvidaros de todo y nada más meteros en lo que voy a decir. Hay dos cosas fundamentales en el corazón de Jesús, que era lo que él predicaba. Una es el reino de Dios y lo otro hablaba de Dios Padre. Eso eran las pasiones de Jesús, lo que llevaba en el corazón. Constantemente hablaba de esas dos cosas. Y yo voy a hablar de la fraternidad del reino de Dios que nos ha mostrado Jesús y que ha vivido la Iglesia desde sus comienzos. La fraternidad cristiana se distingue de todas las demás fraternidades, que superan el círculo de parentesco por sangre, por su estricto carácter realista. Su realidad es captada mediante la fe y hecha propia a través de los sacramentos. Es decir, que los sacramentos, a partir del bautismo, nos hace hermanos, hijos de Dios y hermanos, a partir del bautismo. La fraternidad cristiana se basa profunda y definitivamente en la fe, que nos asegura ser hijos del Padre del cielo y hermanos unos de otros. Constantemente Jesús va a estar hablando del perdón, va a estar hablando de muchas cosas para que haya ese clima y ese ambiente y la limpieza de corazón, todo ese ambiente para crear esa fraternidad del reino que está llamado a extenderse por todo el mundo, la fraternidad universal. Dicha convicción no exige ser mucho más consciente de la dimensión social de la fe, de lo que ha sido hasta el momento presente. Esto lo decía Ratzinger en un libro que tiene La fraternidad de los cristianos. La fraternidad es el corazón de la comunidad. Y en el corazón de la comunidad está el perdón. El perdón. Sin perdón no se puede construir fraternidad. La comunidad hace públicamente visible y perceptible el don de la fraternidad concedido por Dios a toda la Iglesia. Es un deseo de Dios. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Lo tuyo o lo de Dios? Si deseas lo de Dios, muchas veces tendrás que morir a ti mismo, porque la fraternidad y la comunión es sagrada. Es sagrada. Así que lo primero, la fraternidad, corazón de la comunidad. Segundo, el amor cristiano es amor fraterno. El amor fraternal incluye profundos sentimientos, como el cariño, el respeto, la confianza, la unidad, la estima, la compasión, la lealtad, y entran muchas más cosas, la misericordia de unos con otros, la dulzura en el trato, porque ¿cuál es el trato mío con los demás? El trato como Dios me trata a mí, así trato yo a los demás. ¿Y Dios cómo te trata? Pues abrazándote y diciéndote cuánto te amo cada día. Amar al que te ama es muy fácil, amar al hermano difícil, ahí está el reto. Amar a los enemigos, ahí está el reto. Perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí está el reto. En el fondo, ¿por qué no se llega a ese nivel? Porque no nos dejamos amar por Dios en ese amor que no tiene medida.
como no nos dejamos amar y muchas veces no nos amamos ni a nosotros mismos, porque ¿cómo me va a amar a Dios como yo soy o como yo actúo? Y entonces yo ya me estoy creando una imagen de Dios que no es el Dios revelado por Jesucristo. La fraternidad de los bautizados. Como cristianos, gracias al Espíritu Santo recibido en el bautismo, se nos ha dado el don y el compromiso de vivir como hijos de Dios y como hermanos, para ser como levadura de una humanidad nueva, solidaria y llena de paz y de esperanza, decía Benedicto XVI. Una humanidad nueva, en una alianza nueva de Dios con la humanidad a través de Jesucristo. ¿Qué es lo original de la alianza nueva? Precisamente la gracia que nosotros recibimos en los sacramentos. Esa es la originalidad. Eso es lo que no tenía el pueblo judío. El pueblo judío quería llevar a cabo los mandamientos, cumplir los mandamientos, pero le faltaba la gracia. La gracia de Dios. Nosotros la gracia santificante la recibimos a través de los sacramentos y es lo que te da la fuerza y el impulso para llevar a cabo la voluntad de Dios. En realidad nosotros, por lo menos así lo entiendo, no tenemos que ir a misa los domingos para cumplir el mandamiento. Yo creo que eso está a unos niveles muy bajos, muy bajos, muy bajos. A un nivel un poquito más elevado que donde debemos de estar como discípulos del Señor, hacer todo por amor a Él. Y eso significa negarse a uno mismo, pero por amor a Él. Voy a la Eucaristía por amor a Él. Estoy dando esta charla a vosotros para que os haga entrar en esa experiencia del reino de Dios por amor a vosotros, por amor a Dios. Todo por amor. Y todo lo que sea sin amor no vale nada. No vale nada. O sea, ¿qué tengo que ser yo? Amor de Dios para los demás. Así como Dios me ama, pues así yo amo a los otros, ¿no? La fraternidad hemos dicho que es el corazón de la comunidad. Cuando ha aparecido en la Iglesia el deseo de retorno a la vida comunitaria de la Iglesia primitiva, una iglesia que tenía mucha fuerza y que contagiaba mucho la fe y que la gente se admiraban de cómo vivían, cómo actuaban, ¿no? Y tenían un poder de atracción fuerte. Cuando la iglesia ha querido renovarse, ha tenido que ir a los textos de los Hechos de los Apóstoles de la primitiva comunidad. Por eso necesitamos nosotros, para esa renovación de la fraternidad dentro de la Iglesia, necesitamos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y ser renovado cada día en el Señor y con el Señor y para el Señor. Ser un hombre nuevo es el hombre que está revestido de Cristo. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Desde ahí vivo para los demás. Sin Cristo, ¿qué puedo dar a los demás? El tesoro del cristiano es Él. Sin Cristo no puedes dar nada. Por eso es tan importante la vida de gracia y buscar la santidad de vida. Entonces, cuando la Iglesia ha querido una renovación, ha ido a querer vivir lo que se vivía en la primitiva comunidad, en la Iglesia primitiva. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Son los 4 pilares para construir la vida personal de cada uno de nosotros y la vida comunitaria. Si falta uno de estos pilares, vamos cojeando y vamos mal. Para construir una comunidad cristiana, para construir esa fraternidad, necesitamos esos 4 pilares que eran constantes en la enseñanza de los apóstoles. Hoy diríamos nosotros la formación, el catecismo de la Iglesia, la palabra de Dios, en lo que es una constante formación
para poder dar respuesta a este mundo, los documentos de la Iglesia, todo para dar respuesta a este mundo, ¿eh? Entonces, la enseñanza de los apóstoles al principio era solamente la palabra de Dios y la palabra de Jesús, y lo que ellos recordaban era lo que transmitían. La enseñanza de los apóstoles en la comunión, que es el compartir, y como al comulgar entramos en comunión con Cristo, entramos en comunión con los hermanos. Yo no puedo, por eso, si va a ofrecer la ofrenda en el altar y ve que tu hermano tiene algo contra ti, no si tú tienes algo contra tu hermano, ve, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano y después lleva la ofrenda. Es conversión, no otra cosa. Es conversión. O nos convertimos de verdad a este espíritu nuevo en Cristo, o utilizamos las cosas de Dios, pero no dice nada a los demás. Entonces hay tantos cristianos que se parecen a los paganos porque no hay ese dinamismo de la conversión interior, la conversión del corazón. La enseñanza de los apóstoles, la comunión, el compartir los bienes y los dones que tenemos, la fracción del pan, que es la Eucaristía, fundamental. Sin Eucaristía no podemos vivir, y las oraciones, la oración en común. Por eso cuando al principio había invocado al Espíritu Santo, o la oración en común, era importante, la oración en común. Esos son los 4 pilares de una comunidad. Y para la fraternidad del reino hace falta. Pero esto hay que dividir, hay que vivirlo en los 2 niveles, en el personal y en el comunitario. Quiere decir que no basta con que yo rece el rosario, yo rece solo, esto no, yo tengo que rezar, tengo que orar en comunidad también. Y la oración comunitaria sostiene a la personal y la personal a la comunitaria. Y no basta que yo voy a misa y estoy de forma así, aislado, no saludo a nadie ni nada, yo voy a lo mío y eso. No, es un misterio de comunión. La Iglesia es un misterio de comunión para la misión. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Cuando esto se vive así, es milagroso lo que estoy diciendo. Y nota algo muy especial, que es que Dios actúa a través de nuestra pobreza, muchas veces no entendemos nuestros pecados, no lo entendemos, pero Dios actúa a través de ellos cuando yo quiero solamente vivir en Él, con Él y para Él. Todos los creyentes estaban de acuerdo, tenían todo en común, vendían sus posesiones, sus bienes los repartían entre todos y según la necesidad de cada uno. Es decir, nadie pasaba necesidad. Entonces, respecto a esto hay que decir 2 cosas. Es colaborar con Cáritas y estar implicado en algún proyecto con el tercer mundo. Hay que ayudar a los pobres de lejos y a los de cerca. Y muchas veces en la misma comunidad hay gente, que se ha quedado parado, o que tiene este problema económico, lo que sea, pues ayudarnos también en los bienes y en los dones. Acudían diariamente al templo con perseverancia. La perseverancia es algo que da mucha consistencia al ser. Mirad, la perseverancia es como, parece que no, y tú coges y abandonas la Eucaristía, o abandonas la vida de oración, o abandonas la palabra de Dios, y parece que no pasa nada, pero sí pasa. Que la perseverancia era una de las virtudes que tenían la Iglesia primitiva, eran constantes, eran perseverantes, y es como, mirad, es como la vida de oración, es como el agua, cae el agua y se deshacen las manos, pero cuando la gota de agua cae cada día hace la estalactita y el estalagmita y se forma una rocadura, y entonces cuando tú eres constante día a día, te va dando una solidez interior y una fortaleza interior y una madurez cristiana, pero te la da el Señor en tu relación con Él.
pero hace falta la perseverancia. Por eso es importante el ejercicio de la voluntad, ejercitar la voluntad y dejar que el Espíritu, porque no se trata solamente de un voluntarismo, se trata de que el Espíritu te impulse. Todo movido por el Espíritu Santo, que lo decíamos al principio. Acudían diariamente al templo con perseverancia, con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Algunos han dicho que esto era como que esto nunca se realizó, dicen algunos teólogos, que esto estaba puesto ahí como si fuera un sueño, pero yo pienso que no, que esto es algo que si nosotros nos proponemos vivirlo, se vive y esto produce verdaderos milagros y el cambio de las personas. Además, no es que tú cambies y tú seas más santo, es que cuando tú eres más santo, entonces tú vas dando el resplandor de Dios allí donde te encuentres, en tu familia, en tu casa, por donde tú pases, en el trabajo, por donde tú pases. Va a haber ese amor, esa paz, eso que se va a respirar por donde tú vayas. No llevas rencores, ni llevas resentimientos, ni llevas nada. Tú lo que llevas es el amor de Dios. Esa es tu riqueza, eso es lo que tú puedes dar a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, el amor de Dios. Lo demás no vale para nada. Y después la eternidad que se nos promete. La fraternidad en la iglesia primitiva. Otro texto fundamental de Hechos 4, 32 a 35 es: la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que lo tenían todo lo tenían ellos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. Habéis dicho, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Cristo ha resucitado si yo estoy resucitado, en el presente. No que pasó, que está vivo y resucitado y nos lo encontramos en el misterio eucarístico. Ahí está Cristo vivo y resucitado. Pero cuando yo proclamo a Jesucristo resucitado, quiere decir que yo resucito en Cristo en cada momento. Mi vida es Cristo, que ha padecido y que algunas veces me identifico en la pasión de Cristo, en el Cristo crucificado, pero otra vez en Cristo resucitado. Cristo resucitado es mi alegría y mi esperanza, que vive en mí. No había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, campo o casa, lo vendía, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. El deseo de Cristo. El deseo de Jesús, nuestro Señor, fue formar una fraternidad, una comunidad de hermanos. Es lo primero que hace. Cuando los llama, forma una comunidad de hermanos. Esto fue lo que hizo con sus discípulos, una fraternidad que llegara a extenderse por toda la tierra hasta convertir a toda la humanidad en una gran fraternidad universal que viviese con Él, por Él y en Él. Los llamó para que estuvieran con Él, pero después, al final, id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándolos a guardar todo lo que yo os he mandado. Y el deseo es la universalidad. Hoy en el Evangelio, cuando se hablaba de que Jesús estaba allí la muchedumbre, ¿no? Ante Jesús en el llano que pone San Lucas y había gente de Tiro y Sidón y de Jerusalén y de Judea. Jerusalén y Judea representa el judaísmo y Tiro y Sidón el paganismo. Paganismo, judaísmo, universalidad. O sea, Jesús quiere ese mensaje es para toda la humanidad, no solamente para nosotros que somos afortunados. Fundamental la enseñanza de Jesús a sus discípulos es llamar a Dios Padre nuestro y a relacionarse entre sí con amor mutuo de verdaderos hermanos. Esto que está en el corazón de Jesús es para transmitirlo a todo discípulo. Por eso el grupo de los creyentes en Jesús de Nazaret o es comunidad fraterna o radicalmente infiel al mandato del Señor. O somos comunidad fraterna o estamos rompiendo el mandato del Señor. Estamos destruyendo su reino. O soy o no soy.
Y si peco y me comporto de una forma que no es, para eso está el sacramento y para eso está el arrepentimiento. Pero yo tengo que ir a lo máximo. Yo tengo que buscar lo máximo. No quedarme en ser un cristiano de eso de medias tintas, mediocre, no. Si yo lo doy todo, Dios se desborda conmigo. Y si yo me doy del todo, entonces, y el otro que está al lado se da del todo, y el otro, entonces esto es una presencia de Dios muy fuerte que lo transforma todo. Y transforma este mundo en el que estamos. Así que el deseo de Cristo está en formar una fraternidad, una comunidad de hermanos, pensar cuando hoy hemos citado a todos y Judas Iscariote que lo traicionó. Pedro lo negó, Tomás no creyó, o sea, hombre de poca fe, así le hablaba Pedro, o sea, fijaros, pero ahora tenemos que escuchar la voz de Jesús que nos dice como al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cada día estamos llamados a vivir en ese reino que es el paraíso, junto a Él, con Él. Por toda la tierra convertir a toda la humanidad, con Él, por Él, en Él, con el amor, por el amor y en el amor. Padre nuestro, amor mutuo de verdaderos hermanos. Romper es destruir. El contrasentido. Por consiguiente, sería un contrasentido el que, en nombre de algún servicio o carisma que se ha de atribuir al Espíritu Santo, se rompiese la comunión fraternal de los discípulos de Jesús. La comunión fraternal es algo verdaderamente sagrado en el reino de Dios. Romper la comunión fraterna, romper esta fraternidad con Cristo y por tanto es destruir el reino de Dios. Yo he podido tener una experiencia fuerte de encuentro con Cristo en los retiros de Maús, pero eso no es la iglesia es mucho más amplia. O sea, y la hermandad, y yo respeto todos los carismas y todos los dones que hay en la iglesia. Los respeto y los apoyo. El que se ha encontrado a través del Opus, se ha encontrado, o el otro que se ha encontrado con Cristo en las comunidades no catecumenales, pues bendito sea Dios. Maravilloso. Aquí lo importante es el encuentro con Cristo. A lo mejor te encuentras con Cristo al visitar a un enfermo, te encuentras con Cristo al ayudar a un pobre, a lo mejor te encuentras con Él. O sea, aquí lo importante es que Él nos hace hermanos en Él. Decía Carlos de Foucault que Él era el hermano mayor. Actitudes fraternales. Para poder formar parte de la fraternidad de los seguidores de Jesús es preciso comulgar en sus mismos sentimientos, participando en estas dos actitudes fundamentales. Una de las cosas que dice San Pablo a los Corintios, dice, vuestra mente es la de Cristo, le dice a la comunidad de los Corintios, vuestra mente es la de Cristo. ¿Cómo piensas? Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, Filipenses 2. La mente y el corazón de Cristo. Eso es un cristiano. Y lo que no, tiene que estar fuera. ¿Entendéis? Pero que esto es obra de Dios. No vayamos a pensar qué difícil lo está poniendo el cura. No, esto es muy fácil. Esto es humildad, sencillez y dejar actuar en Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Vivir en comunión con Él. La vida de gracia. Y Él actúa. Es mucho más fácil, es dejar hacer a Él. Que muchas veces queremos nosotros hacer las cosas. Es que si yo no hago esto no funciona y si no hago lo otro no funciona. Y no dejo que Él actúe. Y pienso que el problema de mi casa lo tengo que arreglar yo. Y lo que tienes que dejar es que Dios entre en ti para que Dios pueda actuar en tu casa. Es más fácil. Y dos actitudes fundamentales, hacerse servidor. Servidor de todos al estilo de Jesús, que no vino a ser servido sino a servir. Eso es algo que yo noto mucho entre vosotros, el servicio. Le dais mucha importancia al servicio.
Y la igualdad fraterna ante Dios, la igualdad fraterna ante Dios, que es el único Maestro y Padre de todos, porque Dios es el único ser que puede amar a todos sin distinción. No somos iguales, sino hermanos. Somos diferentes como hermanos ante el Padre amoroso que ama a cada uno sin límites según lo requiere. A todos colma el vaso del amor. Mirad, todos somos un misterio irrepetible, cada uno somos distintos. Pero Dios te quiere como eres, con tus defectos, con tus pecados, con tus faltas, con tus dones, con tus cualidades, pero con Él, no sin Él. Tú siempre con Él. Con Él, entonces, yo seré muy pobre, yo seré pecador, pero vivo con Él. Y eso no lo aceptamos, porque pensamos que cuando pecamos nos alejamos de Dios y que Dios no nos quiere. Y precisamente el que no tenga pecado que tire la primera piedra. ¿Quién amaba más a la mujer adúltera? Jesús. Todos los demás iban a condenarla. ¿No va a querer Jesús para nosotros el perdón? Entonces no nos alejemos de Él ni por el pecado. Busquémosle con más fuerza. Enseña a los 12 y nos enseña a todos nosotros que la vida en fraternidad en torno a Él implica espíritu de sacrificio. Es un amor sacrificado. Hoy la palabra sacrificio en el mundo no existe. Hoy que cada uno haga lo que quiera, que nadie se sacrifique por nadie. Cada uno vive para sí mismo, pero la vida cristiana es un amor sacrificado. San Pablo lo dice, noches sin dormir. ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas noches también llorando por nuestra iglesia, derramando lágrimas por nuestra iglesia? Por los sacerdotes que no quieren la conversión, sino se quieren mantener en un funcionalismo y muchas cosas que tú dices, esto no es de Dios. Y Dios escucha tus lágrimas y ve tus lágrimas y ve tus sentimientos. Y después Él te lleva. San Pablo vivió esto. Y yo, gracias a Dios, muchas veces. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Exige también una gran capacidad de perdón recíproco y de corrección fraterna. Cuando hay algo que tú dices de esta persona, ¿cuál es la tentación de todos? La murmuración. Un pecado muy grave en la Iglesia. ¿Qué es lo que Jesús dice? La corrección fraterna. A solas. Y si no te hace caso, ve con otra persona. Y si no te hace caso, entonces en la comunidad. Y si no te hace caso, considéralo un publicano, uno que se aleja del proyecto de Dios. Entonces lo que va a hacer es más daño que bien. No quiere convertirse, entonces lo que va a hacer es más daño. La corrección fraterna siempre se hace con humildad y caridad. El encuentro experiencial. Después de la muerte y resurrección del Señor, el encuentro vivencial con Jesús solamente se podrá realizar a través de los hermanos y del encuentro con la palabra y la Eucaristía, las revelaciones, las teofanías, la oración y su madre, la Virgen María. Ahora no me voy a detener, pero el otro día tuve un sueño, lo realicé y se realizó el milagro. No me voy a entretener en explicarlo. O sea que Dios también habla en los sueños. Depende de donde tengas tú el corazón, para que Dios te hable de una manera o de otra. Pero qué importante es cada día el encuentro con Cristo. Yo creo que si un día no me encontrara con Cristo me moriría. Moriría. El vacío
Hay gente que no le importa y están mal y siguen mal y bueno, ya lo arreglaré yo. ¿Tú qué vas a arreglar? Tú no vas a arreglar nada. Nada. Tú confiésate y deja que Dios actúe y lo va a arreglar Dios en ti. Entonces, ¿por qué no vamos a vivir nosotros una plenitud de vida y una felicidad en Dios? Y nos vamos a quedar en un vacío interior porque yo lo voy a arreglar, o mi mujer lo va a arreglar, o mi hijo lo va a arreglar. ¿Qué va? Lo va a arreglar el Señor cuando tú vivas en gracia de Dios. Y enseguida. El encuentro es fraternal, pero muchos quieren encontrarse con el Señor prescindiendo del encuentro con el hermano. Quieren prescindir de la fraternidad y esto es fruto del pecado y no de la vida de gracia. La tentación cuando hay problemas en las relaciones es el aislamiento. Me aíslo, me callo, desaparezco. Uno de los disgustos más grandes de mi vida, pues me fui al sagrario y digo, Señor, hasta que no encuentre la paz, no me voy de aquí. Muchas veces hay que irse al sagrario para encontrar esa paz que tú necesitas, pero tú estás llamado a vivir en paz. Paz a vosotros, dice el resucitado. Si tú pierdes la paz no puede depender de que las cosas vayan a favor tuyo o en contra tuyo, sino la paz viene de tu encuentro con Cristo resucitado. El encuentro con el Señor es encuentro fraternal, pues, en el hermano donde Jesús quiere ser reconocido. Es este uno de los misterios al que está llamado a vivir el discípulo de Jesús. Por eso es imposible que quienes rechazan al pobre y rechazan la comunidad se puedan encontrar con el Señor. Jesús se identifica con los pobres y se identifica con la comunidad. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba en la cárcel, fuiste a verme, estaba enfermo, me visitaste, etc. Él se identifica con los más pobres. Quien rechaza la creación más amada de Dios, el ser humano, está rechazando su obra y por tanto a Él. A lo que más llega es a un intimismo que es infecundo o un angelicalismo donde uno se hace el evangelio a su medida sin implicación en el compromiso con el hermano. La tentación del aislamiento te lleva a un intimismo. Entonces yo he conocido personas que no hablan con nadie, que se van al sagrario, están con el Señor y después se van y no están implicados en nada de nada ni nada de nada. Mi trabajo es lo mío, yo con el Señor conmigo. Ya está. El intimismo o el angelicalismo, donde yo me hago un evangelio a mi medida, sin la fraternidad, por tanto estoy rompiendo el sueño de Dios, el sueño de Jesús. Experiencia pascual, que siempre pasa de morir a uno mismo para entrar en la gloria. Fue la experiencia pascual, la fe en el Señor resucitado, la que reagrupó a los discípulos, dando así el lugar al nacimiento de la nueva comunidad de los hijos de Dios, que es la Iglesia, donde reconocían la presencia del Señor en el pobre y en la comunidad de hermanos. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya, aleluya. Decimos en la vigilia pascual. La nueva comunidad, la resurrección, recrea a la nueva humanidad, una nueva comunidad que resucitará con Cristo. Nosotros estamos llamados cuando está presente el reino de Dios, cuando yo dejo que Él reine en mi corazón. ¿Quién reina en mi corazón? Pues reina mi mujer, reina mi marido, reina mi hijo, por encima de Cristo. Si es así, en cristiano está equivocado. Dice, lo primero mi familia. Lo primero es Cristo en tu corazón y entonces tú podrás dar el tesoro que es Cristo y el amor verdadero y la verdad y todo lo que es bueno de verdad, tú lo podrás dar a tu familia. Pero si te falta Dios, aunque tú quieras mucho a tu mujer, eso no le puedes dar el verdadero tesoro que es el amor de Dios.
en tu corazón. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se os ha dado. Dice San Pablo en Romanos 5, 12. El ideal de la comunidad. El ideal comunitario descrito por Lucas en los Hechos del Apóstol pertenece a la organización de las comunidades judeocristianas. Comunidad de fe y de esperanza, que implicará también una oración común. Unión en el espíritu y unanimidad en la búsqueda de un mismo ideal. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Hoy se suele hablar de que muchos son los caminos que llevan a Dios, ¿no? Que da igual que yo sea del Islam, o sea ateo, o sea de esto o lo otro, que da igual todo. Lo importante es ser buena persona, pero es que ser cristiano no es ser buena persona. Ser cristiano es ser discípulo de Jesús y pisar tras las huellas de Jesús. Y eso significa, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga y que entregue la vida. Pero después se nos da el 100 por 1 y la vida eterna. Entonces no hay muchos caminos. Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad, no la que te muestra el mundo. Y yo soy la vida. Y además no la vida del momento presente, sino yo soy para ti la vida eterna. Yo quiero para ti la plenitud de la vida. He venido a traer vida y a traerla en abundancia y después te doy la vida eterna. Tú estás llamado a vivir en la vida en Cristo, estás rebosante de vida para darlo a los demás. La vida de Dios. Compartir los bienes a fin de que se reparta cada uno según su necesidad, a fin de que sean atendidas todas las necesidades de acorde a la dignidad humana. Esto implica no solo lo exclusivamente lo material, sino la igualdad de oportunidades, la accesibilidad a los estudios, a la sanidad, a la vivienda, a un trabajo digno, por ejemplo. La fidelidad a la fracción del pan o celebración de la Eucaristía. Cuando una persona me dice pues, que bueno, que por pereza yo no fui a la Eucaristía el domingo, por pereza. No es pereza, es que no amas a Dios con todo el corazón. Es que si no comes el cuerpo de Cristo no tienes vida en ti. Es muy grande lo que tenemos nosotros. Es tan maravilloso que no podemos ni llegar a comprender la grandiosidad de lo que tú recibes cada vez que comulga el cuerpo de Cristo. Es el mismo Dios que viene a habitar en ti. Yo habito en Él y Él en mí. Es un misterio de comunión. Obediencia a la palabra de los 12 y a Pedro como pastor de los 12. La obediencia va unida a la humildad para conseguir un bien mayor. Y esta humildad tiene su punto culminante en la humillación. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero al final, ¿dónde acaba esa humildad de Jesús? Lo crucifican. La mayor humillación, el Cristo, el Dios crucificado. Martirizado y crucificado. No se entiende, esto no se entiende. A las palabras de María, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, corresponden las palabras y a ti una espada te atravesará el alma. Humildad, obediencia y humillación ante el dolor de Cristo crucificado, donde María se mantiene en pie. Mira, cuando las cosas funcionan bien todo, qué bien, ¿no? Que lo hemos pasado estupendamente. Fuimos al campo, estuvimos con la familia, todos contentos, todos felices, qué maravilloso. Pero cuando hay problemas, cuando esto, entonces cuando te tienes que mantener en pie como la Virgen María, a los pies de la cruz y abrazar la cruz y besar los pies de Cristo crucificado. Pero tú de pie, no derrotado, no hundido. Nosotros caminamos sobre las aguas con Cristo que camina sobre las aguas. Y Pedro se hunde cuando deja de mirarlo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Caminemos sobre las aguas de los problemas, de las dificultades, pero con Cristo que te lleva, Él abrazado te lleva, tiene su mano sobre tu hombro y te lleva y tú caminas sobre las aguas. Todo es relativo, todo es relativo. Hay que alcanzar la orilla de Dios. La orilla de Dios. Y vivir con Él, todo con Él. Gozar de Él, todo con Él. Ya queda menos. La comunión. Que la comunidad de creyentes no tenía sino un solo corazón, quiere decir que vivían movidos por un mismo amor. Amor que crea comunión entre los hermanos. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Mirad, la división de las iglesias ortodoxas, protestantes, en toda la variedad de iglesias protestantes que es innumerable, todo viene del protagonismo de la persona, y yo hago mi propia iglesia, y yo hago mi propia iglesia, y yo hago mi propia iglesia, y venga, y romper la fraternidad y la unidad de la iglesia. Ahora está a punto de casi el problema de la iglesia de Alemania y el problema de la iglesia de la India respecto a lo que Roma y la Santa Sede dice, lo que el Papa quiere, ¿no? Entonces, de verdad que no creamos división, sino comunión. El cristiano es un hombre de comunión. Y para que el mundo crea. Los demás van a creer si nosotros vivimos esa comunión. Mirad cómo se aman. Por su fruto reconoceréis. La gloria de mi Padre está en que seáis mis discípulos y deis mucho fruto. La gloria de mi Padre, todo para gloria de Dios. Comunidad que en el mundo como una piedra preciosa con destellos de luz. Es como el diamante tallado, ¿no? Que va el reflejo. Y entonces el amor de Dios hoy se transmite como paz, hoy como justicia, hoy como fraternidad, hoy son destellos de luz, de la luz de Dios. Nosotros somos lámparas de Dios en un mundo de tiniebla y de oscuridad. Vosotros sois la luz del mundo. Comunión de fe, comunión que es algo más que la concordia en el modo de pensar. Una fe formada, alimentada, interiorizada, vivida y transmitida. Pero hay que interiorizarla, que es el problema de la iglesia. Lo que yo estoy diciendo, de qué bonita la charla que está dando, que esto, lo otro, pero ¿qué es lo que tú interiorizas? Eso es lo que puedes hacer vida y eso es lo que puedes transmitir a los demás. Deciros que esto después de la charla la podéis tener, yo se lo paso a uno y ese se lo pasa a todos. Comunidad sacramental, participación en el sacrificio eucarístico, la verdadera comunión con Cristo lleva a la comunión con los hermanos. Si hay intimidad con Cristo, hay intimidad con los hermanos. El Señor no quiere entre los suyos relaciones superficiales, sino relaciones con lazos espirituales de amistad. Vomitaré a los tibios, nos dice el libro del Apocalipsis. Comunión de servicios, donde los dones recibidos del Espíritu Santo se ponen al servicio de los demás. Para ello cultivar los carismas, los dones, que son siempre don y tarea para servicio de los hermanos y gloria de Dios, sin buscar destacar, sin protagonismo, todo realizado desde el servicio humilde. Yo no soy más que vosotros, yo soy pastor de la iglesia, sirvo a mis hermanos, pero yo tengo que aprender de cada uno de vosotros. Y vosotros aprenderéis de mí. Y yo soy como guía, pastor y guía, pero yo tengo que aprender de cada uno. Y vosotros aprenderéis de mí. Comunión de bienes, que implica la práctica de la caridad fraterna, compartir con los más pobres, además de ser muestra de inteligencia creyente, puesto que el avance de la sociedad redunda en una sociedad mejor. Es una exigencia del Evangelio. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste. Y comunión universal,
con todas las comunidades cristianas en comunión con los otros, aunque los otros no estén en comunión conmigo. Tú eres una fuente de comunión para los demás, aunque los demás no estén en comunión contigo. ¿Se entiende esto? Es importante, porque tú vives en comunión con Cristo, tú estás en comunión con los demás, y tú aceptas a los otros y los amas como son o como. El amor cristiano es amor fraterno. La fraternidad comienza a nacer en la conversión del corazón, que siempre ha de estar actualizándose en mil gestos de amor. Lo que ya sentimos, creemos, estas relaciones humanas de fraternidad tienen como fuente la experiencia interior del amor fuerte y tierno de Dios. Para vivir la fraternidad es preciso sentir el rescoldo interior del amor. Este rescoldo, como las ascuas encendidas del Espíritu, que hay un salmo de Pascua, cuando parece que la chimenea está apagada, nada más que queda la ceniza, y tú no ves en tu casa nada más que la ceniza, es que hace falta el soplo del Espíritu, que cuentes con Dios para que de pronto brote la llama. Las ascuas encendidas del Espíritu. El mensaje cristiano es un mensaje de fraternidad que tiene como fuente nuestra filiación divina. Si todos tenemos un Padre común, todos somos hermanos. Todos los hombres y mujeres son hermanos, por lo que el valor fundamental en la vida es la relación de amor. Somos hermanos por ser los de Cristo. Es nuestra relación con Cristo la que proporciona la relación filial con el Padre. Para los no bautizados, la relación con el Padre es netamente creacional y por tanto no fraternal. Es creacional. Nosotros por el bautismo somos hijos de Dios, recuperamos la dignidad y el proyecto de Dios y nos hacemos hermanos. Somos unos privilegiados en ese sentido. Nuestra filiación divina, por eso nosotros somos hijos en el Hijo, en Cristo. Amor para todos. Si el amor es lo fundamental de la vida, también los enemigos se benefician. La gracia es universal, católica, por todos, para todos, creyente o no creyente, bautizado o no bautizado. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo digo, amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Lo que cambia las relaciones de los hombres es la revelación que hace Jesús de que Dios es Padre de todos. De nuevo, la filiación es a través de Cristo. Por tanto, los que no sostienen esta relación de comunión fraternal con Cristo, la relación es creacional. De hecho, quienes no mantienen la gracia de Cristo, los que la rechazan, no gozarán del reino. Con ello queda introducido un nuevo estilo de vida que hunde sus raíces en la experiencia del conocimiento de Dios que Jesús de Nazaret tiene. Por eso es tan importante la evangelización. Para buenos y malos, el sol salga sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. La libertad del amor. Los hijos de Dios, seguidores de Jesús, son toda aquella gente que al acoger la buena nueva del Evangelio y dar respuesta libremente a sus propuestas son llamados a convertir en realidad una comunión fraterna profunda y amplia que se expresa en signos de amor. El amor no pasa nunca. Fe que empuja a obras por caridad. La revelación de que Dios es Padre reclama una fe vivida en esperanza y amor, pero también fortaleza para afrontar las dificultades y contrariedades de toda relación fraternal profunda que comporta. Parece como si Dios nos preguntara en todo instante, ¿dónde está tu hermano? Como una cuestión fundamental para habitar en el mundo, ¿dónde está tu hermano? El de cerca y el de lejos, tanto San Agustín como Santo Tomás indican que debe haber un orden a la atención del prójimo, puesto que tenemos la capacidad de Dios para amar y nuestros recursos son limitados. Primero los más cercanos, después los que se van alejando, llegando a afirmar Santo Tomás
que al extranjero solo había que socorrerle en el caso de necesidad. La fraternidad nos exige un trabajo interno de conversión. En el camino de la fraternidad cristiana no es posible una separación entre los sentimientos y las obras. Los sentimientos no pueden prescindir de las obras, pues sería caer en el sentimentalismo y la esterilidad. Los sentimientos residen en el corazón, pero el corazón sin obra es esterilidad. Al mismo tiempo, ¿qué serían las obras sin corazón? En la fraternidad cristiana las obras van ungidas con sentimientos de amor que brotan del corazón. Tened entre vosotros los mismos sentimientos propios de Cristo, y tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. La fraternidad nace en el corazón, en la conversión del corazón. Ya hemos dicho que se actualiza en 1000 gestos de amor lo que sentimos y creemos. Estas relaciones humanas de fraternidad tienen como fuente la experiencia interior del amor fuerte y tierno de Dios. Ya todo esto lo hemos hablado. Hermanos en Cristo. Gandhi llegó a decir: tengo por hermano el mundo entero. Esta es la conciencia a la que estamos llamados a tener todos los cristianos, sin discriminación y sin acepción de personas. Pero para llegar a esto estamos llamados a amar a todos, hasta dar la vida por todos, pero no tenemos más hermanos que en nuestro Señor Jesucristo. De aquí la importancia de la evangelización. Toda la humanidad, hermanos en Cristo, todos recopilados en Cristo. Y Cristo entregará el reino al Padre. ¿Qué haces por tu hermano? A la pregunta ¿qué haces por tu hermano? Deberías responder: darle mi amor porque yo soy amor. Quien se identifica con Cristo es amor porque Cristo es amor. El amor a Dios y al prójimo, pero al estilo de Jesús, pertenece a la identidad cristiana. El amor fraterno es el nuevo precepto que nos da Jesús. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Cómo hacerlo? Dejemos que el Espíritu avive el fuego de su amor en nuestro corazón y dejémonos llevar. La fraternidad es un amor comprometido. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Recuerdo 2 hermanos que iban a la Eucaristía los domingos y no se hablaban, hermanos de sangre. Entonces yo cogí a uno y cogí a otro y le dije: mira lo que dice la primera carta de Juan. Quien aborrece a su hermano es un asesino, y ningún asesino tiene cabida en el reino de los cielos. Y yo he conocido quien ha comulgado, hermanos que van a la iglesia, que comulgan y no se hablan. Para mí eso no es el reino de Dios, eso es romper el reino de Dios. Y paso de lo que Dios quiere, y ahí lo que está, la conversión del corazón de cada uno. La autenticidad del amor a Dios está en el amor al hermano. Por eso la fraternidad demanda hacerse pobre, para que Dios se transparente en uno mismo, en los demás y en toda la creación. Ser solidarios con el corazón. La fraternidad cristiana exige ser solidarios con toda nuestra fuerza con aquellas personas que, porque les cuesta aprender a vivir, deterioran su vida y la de los que los rodean. No se trata solo de dar o solo recibir, sino que es compartir. Y si todos somos hermanos, todos somos de todos. Aprender, dar testimonio. En la comunidad cristiana se aprende y se educa en este espíritu de fraternidad, donde la comunidad es luz testimonial del amor fraterno que se extiende en esa otra gran comunidad que abarca toda la tierra. El espíritu que es estéril si no hay gestos de amor fraterno, comunión y solidaridad. O sea, hay una diferencia entre productividad y fecundidad. Productividad. Se han hecho la comunión 115 niños. Fecundidad.
15 niños vienen a la Eucaristía, siguen con la formación y están entusiasmados y siguen el camino. Fecundidad. No se trata de productividad en la Iglesia, se trata de fecundidad, que seamos fecundos y ungidos por el Espíritu Santo. Consagrados para Dios, ungidos. La fraternidad de los bautizados, el único Redentor es Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El camino, la verdad y la vida. El cardenal Burke publicó un artículo en la Brújula Cotidiana el pasado 16 de febrero de 2022. En él decía: una manifestación alarmante de la actual cultura de la mentira y la confusión en la Iglesia es la confusión sobre la propia naturaleza de la Iglesia y su relación con el mundo. Hoy escuchamos cada vez más a menudo que todos los hombres son hijos de Dios y que los católicos tienen que relacionarse con las personas de otras religiones y de ninguna religión como si fueran hijos de Dios. Esta es una mentira fundamental y fuente de una de las confusiones más graves. Todos los hombres han sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero desde la caída de nuestros primeros padres, con la consiguiente herencia del pecado original, los hombres solo pueden llegar a ser hijos de Dios en Jesucristo, Hijo de Dios, a quien Dios Padre envió al mundo para que los hombres volvieran a ser hijos por medio de la fe y el bautismo. Solo a través del sacramento del bautismo nos convertimos en hijos de Dios, en hijos adoptivos de Dios, en su Hijo unigénito. En nuestras relaciones con las personas de otras religiones o sin religión, ninguna debemos mostrarle el respeto que merecen quienes han sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero al mismo tiempo debemos dar testimonio de la verdad del pecado original y de la justificación por el bautismo. De lo contrario, la misión de Cristo, su encarnación redentora y la continuación de su misión en la Iglesia carecen de sentido. Dios, su único Hijo al mundo para salvar al mundo. Jesucristo, Dios Hijo encarnado, es el único Salvador del mundo. En nuestras relaciones con los demás debemos dar siempre testimonio de la verdad sobre Cristo y la Iglesia, para que los que siguen una religión falsa o no tienen religión alguna reciban el don de la fe y busquen el sacramento del bautismo. Llevar a todos a la misma fe. Según San Pablo, hermanos, somos los miembros de la Iglesia, todos aquellos que formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Los de fuera no son nuestros hermanos, a ellos los juzgará Dios, y a los de dentro y a los llamándose hermanos son impuros, borrachos, idólatras, ultrajadores o ladrones. San Pablo nos exhorta vehementemente a que los arrojemos lejos de nosotros. Verdadera fraternidad. No hay verdadera fraternidad fuera de la caridad cristiana, que por amor a Dios y a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, abraza a todos los hombres para ayudarlos a todos y para llevarlos a todos a la misma fe y a la misma felicidad del cielo. El único Redentor es Cristo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Todos los hombres, incluidos los animales, las plantas, son criaturas de Dios. Sin embargo, no todos somos hijos de Dios. La filiación divina es por adopción, no por nacimiento, y esa adopción está reservada solo a los hombres. Se lleva a cabo a través del bautismo, por lo cual solo los bautizados son hijos adoptivos de Dios. Los hijos de Dios somos los bautizados, los que hemos sido revestidos de Cristo y hemos nacido de nuevo por el agua y el Espíritu. Esos son mis hermanos, los que quieren cumplir la voluntad de Dios, los siervos del Señor. He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad del Padre. También hay que decir aquí que existen los cristianos anónimos, como el bautismo de deseo, del que hablaba Karl Rahner y también creo que San Ireneo, o sea, que llevamos las semillas del verbo, y entonces una persona buena, una persona puede vivir en Cristo. Lo que pasa es que no conoce a Cristo, no ha sido bautizado, no eso, pero son lo que se llaman los cristianos anónimos. Esto no excluye la eficacia de lo que el catecismo llama el bautismo de deseo, propio de toda persona que actúa en conformidad con el dictamen de su conciencia y entonces con la disposición de recibir el bautismo si realmente conociera su valor y su eficacia. He aquí un ejemplo conocido por todos. Abraham nunca fue bautizado,
pero lo consideramos justamente, como lo expresa la liturgia, como nuestro Padre en la fe. Los judíos utilizaban la palabra Padre como el que les dio la vida y por tanto no son por derecho coherederos del reino, ni mucho menos hermanos de Cristo, pues rechazan a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Existen los cristianos anónimos que viven según Cristo sin conocer la persona y no han sido bautizados. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.